Nos piden determinar si las siguientes relaciones entre los conjuntos A y B son funciones y, caso de serlo, si son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas. Y tenemos 6 ejemplos con diagramas de Venn y 4 relaciones establecidas mediante los pares ordenados. Bien, en el primero tenemos el conjunto inicial A con los elementos A, B y C y el conjunto de llegada B con los números 1, 2, 3, 4. Entonces estudiamos primero que el conjunto de partida tenga cada elemento un solo elemento relacionado con él a través de esta correspondencia. Y efectivamente A, B y C, de ellos solo sale una flecha, por lo tanto es una función. Y para determinar qué tipo de función observamos el conjunto de llegada, el conjunto B codominio, observamos que el 1 tiene un elemento relacionado con él, el 2 no tiene ninguno y el 3 y el 4 tienen uno. Por lo tanto, como no hay ninguno con más de un elemento relacionado con él, se trata de una función inyectiva. Recordamos que las funciones son inyectivas si no hay dos elementos del dominio que tengan el mismo elemento de la imagen. Por tanto, no llegan dos o más flechas a ningún elemento del conjunto de llegada. Bien, en el segundo ejemplo observamos rápidamente que el 2 no tiene ningún elemento relacionado con él, por lo tanto directamente no es función. En el tercer caso tenemos el conjunto A con elementos 1, 2, 3, el conjunto B, alfa, beta y gamma. Observamos que es función, pues todos los elementos del conjunto inicial tienen solo una flecha, están relacionados con solo un elemento, y observando el conjunto de llegada vemos que todos los elementos del conjunto de llegada tienen solo un elemento del dominio, por lo tanto es tanto inyectiva como sobreyectiva, por lo tanto es una función biyectiva. Es inyectiva pues no tiene más de una flecha ningún elemento, y es sobreyectiva pues todos los elementos tienen alguna flecha. El siguiente ejemplo tenemos en el conjunto inicial 1, 2, 3, 4 y 5, en el conjunto de llegada A, B, C y D. Observamos que es función, pues todos los elementos tienen una y solo una flecha, por lo tanto es función, y observando el conjunto de llegada vemos que todos son elementos que tienen antiimagen, es decir, que tienen un elemento del dominio relacionados con ellos. Uno tiene dos, por lo tanto no es inyectiva, pues este elemento tiene dos puntos del dominio distintos, pero si es sobreyectiva, pues todos tienen elementos y por tanto el conjunto de llegada codominio coincide con el conjunto imagen. Por lo tanto es función sobreyectiva. El siguiente tenemos en el conjunto inicial A y B, en el conjunto final tres símbolos: triángulo, cuadrado y círculo. Y vemos que es función, pues los dos elementos del dominio tienen una y solo una flecha, y vemos que no es sobreyectiva, pues este elemento no tiene antiimagen, pero si es inyectiva, pues no hay ningún elemento que sea imagen de más de un elemento del dominio. Por lo tanto es función también inyectiva. Y en el último ejemplo de diagramas tenemos en el conjunto inicial A, B, C y D, en el conjunto de llegada 1, 2, 3, 4, vemos que si es función, pues hay una flecha y solo una de todos los elementos del dominio.
vemos que no es sobreyectiva, pues el 1 no tiene ningún elemento relacionado, y tampoco es inyectiva, pues el 2 tiene dos elementos del dominio, por lo tanto es simplemente una función, no podemos adjetivarla, simplemente es una función. Bien, los siguientes ejemplos vienen las relaciones dadas por los pares ordenados, entonces podemos o bien estudiarlas a simple vista, tampoco son muchos elementos, o formar los diagramas de Venn a partir de los datos o bien mediante una matriz. En fin, vamos a hacerlo simplemente a ojo, estudiando bien que sean primero funciones, es decir, que A, B, C y D estén presentes en todos los pares y solo una vez. Por lo tanto, aquí tenemos A, B, C y D. Esto es función. Y ahora vamos a observar que haya o no repetidos y que estén o no todos del conjunto final. Tenemos el 2, tenemos el 1, tenemos el 4 y tenemos el 3, están todos y solo una vez, por lo tanto es una función biyectiva. Es inyectiva, pues no hay dos iguales en el segundo elemento del par, eso hace que sea inyectiva, y es sobreyectiva, pues están todos, y siendo además dos conjuntos con el mismo número de elementos, si es inyectiva es sobreyectiva y es por tanto biyectiva. En la segunda tenemos igualmente A, B, C y D una sola vez, por lo tanto es función. Y observamos que el 4 está dos veces, por lo tanto ya no es inyectiva. Y no está el 2, por lo tanto no es sobreyectiva, es simplemente una función. En la 3 tenemos A, B y el C se repite, por lo tanto no es función. No puede haber un elemento del dominio con dos imágenes si es función. Y en la cuarta tenemos A, B, C y D, por lo tanto sí es función. Y tenemos 4, 2, 1 y 3. Por lo tanto, están todos, no se repiten. La función es a la vez inyectiva y sobreyectiva. Por lo tanto, es biyectiva.